Tienen que enlazar estas ciudades que han tomado para poder consolidar el territorio. Los europeos levantaron granjas, pueblos y castillos alrededor de las ciudades capturadas y crearon 4 nuevos poderosos estados cruzados: Edesa, Antioquía, Trípoli y el Reino de Jerusalén. Ahora que la ciudad sagrada era cristiana, llegaban continuamente visitantes peregrinos desde Europa. Todos los años llegaban a miles dispuestos a seguir los pasos de Cristo y rendirle culto en los lugares sagrados. Al igual que los turistas de hoy, necesitaban asesoramiento sobre la alimentación, la bebida, el alojamiento, la atención sanitaria y además un libro guía. La mayor atracción de este libro guía del siglo XII era la iglesia del Sagrado Sepulcro. Reconstruida por los cruzados, alberga los lugares sagrados clave bajo un mismo techo. Se convirtió en un complejo turístico espiritual para miles de devotos visitantes. La guía también incluía el destino indispensable para todos los viajeros: la tienda de souvenirs. Hola, quería comprar unos souvenirs. Sí, por favor, ¿qué es lo que desea? El agua sagrada, la verdad es lo que más me interesa. ¿Me puede hablar un poco de ella? Sí, tenemos agua sagrada, aceite sagrado, incienso sagrado y tierra sagrada. ¿De dónde proviene el agua? El agua proviene del río Jordán. Bien. Y ha sido bendecida en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Vale. ¿Desea alguna cosa más? ¿Rosarios, aceite sagrado o tierra sagrada, además del agua sagrada? No, creo que así está bien. En realidad, solo venía a buscar el agua sagrada. Bien. Muchas gracias. Gracias, señor. En las callejuelas de Jerusalén, los peregrinos no solo podían encontrar souvenirs, sino también probar la comida extranjera. Los peregrinos necesitaban comer, y esta es una calle famosa por la comida, una especie de comida rápida de la Edad Media. Por supuesto, es muy probable que caigas enfermo y necesites ayuda. Veamos qué dice el libro guía sobre esta cuestión. Junto al Santo Sepulcro se halla el hospital en el que se atendía a un montón de personas enfermas. El total de pacientes en aquel momento en el que estuve presente ascendía a 2000. A veces, entre la noche y el día, se sacaban más de 50 cadáveres, aunque no dejaban de entrar continuamente nuevos enfermos. Al capturar la ciudad, los cruzados se habían hecho cargo del Hospital de San Juan. Aquí, los peregrinos cristianos que caían enfermos eran atendidos por hombres que habían realizado los votos sagrados de castidad, pobreza y obediencia. Conocidos como los hospitalarios, pronto asumirían una función militar para asegurar la protección de los miles de peregrinos que viajaban hacia y desde las tierras sagradas. Había grupos de bandidos por todo el camino, esperando a que pasaras por allí para lanzarse sobre ti. Tanto era así que un peregrino relató a principios del siglo XII que el camino de Jaffa a Jerusalén estaba cubierto de huesos de los peregrinos muertos, y que si asesinaban a alguno de tus compañeros de viaje, no podías pararte a enterrarlo, porque la tumba que cavarías sería la tuya propia. Se estableció una segunda orden sagrada para ofrecer protección a estos peregrinos. Combinaban un estilo de vida monástico con la portación de armas. Esta hermandad creía que luchar contra el infiel era tanto un acto de caridad como una vía de salvación. Se les conocía como los Caballeros Templarios. Tomaron su nombre de su base, el lugar donde se encontraba el antiguo templo de Salomón. Estas dos órdenes militares se convertirían pronto en los símbolos temidos e injuriados por parte de los musulmanes en toda la ocupación cruzada. Ambas órdenes monásticas se vuelven inmensamente poderosas, también como fuerzas políticas dentro de los estados cruzados. Esto fue posible gracias a que tanto los hospitalarios como los templarios desarrollaron una fuerza militar. Se convirtieron en las tropas de élite de los estados cruzados y resultaron esenciales para que los cristianos pudieran sobrevivir en este mundo. Para apuntalar la defensa de su nuevo reino, los templarios y los hospitalarios supervisaron la construcción de una cadena de castillos. El mejor de ellos fue el de Crac de Chevalier, en la actual Siria. Austeros símbolos de autoridad, estos castillos anunciaban a los musulmanes que los cristianos habían llegado allí para quedarse.
Pero los musulmanes soñaban con contraatacar a los cruzados y recuperar Jerusalén para su fe. De nuevo, se pronunciaba una vieja palabra árabe, la llamada a la lucha, yihad. A principios del siglo XII, en todo el mundo musulmán se empezó a hablar del levantamiento contra la ocupación cruzada bajo la bandera de la yihad. La yihad es el arma clave de la ideología musulmana. El concepto de la yihad databa de la época del profeta Mahoma en el siglo VII, por lo que es algo esencial en la fe islámica. No es algo que se hayan inventado para hacer frente a la cruzada. Era algo que ya estaba ahí y que ahora se va a utilizar contra los cruzados. El turco Imad al-Din Zengi era el gobernador de la ciudad de Mosul, ahora dentro del actual Irak. Inteligente y despiadado, Zengi quería expandir su imperio y se convertiría en el primer líder en lanzar una yihad y triunfar contra los despreciados invasores cristianos. Para él era esencial derrotarles y sacarles del corazón del territorio musulmán. Para esto tendría que unir a Siria bajo su liderazgo. La poderosa ciudadela de Alepo es una de las ciudades fortaleza islámicas más antiguas del mundo. Los caballeros de la primera cruzada nunca se habían atrevido a atacarla. Al igual que en la mayoría del mundo islámico, en aquel momento era una ciudad-estado independiente con su propio gobernador. Zengi tenía la ambición de centralizar su base de poder en este fuerte y usarlo como trampolín para derrocar a los cruzados. Al disponer cada vez de mayor poder militar, se ofreció para proteger Alepo de los cristianos. En 1128 se alcanzó un acuerdo y Zengi tomó el control de la ciudad. Con Mosul y Alepo ahora controlaba el norte de Siria. Antes de que llegara él al poder, no teníamos a nadie que impusiera la justicia. Y la presencia de los cristianos en nuestra tierra había convertido el país en un desierto. Él hizo que volviera a florecer. Zengi tardó casi 20 años de luchas descarnadas contra los propios musulmanes en conseguir unir finalmente el norte de Siria. Su propio secretario lo describe como un león, una especie de gato salvaje y feroz. Creo que las palabras que empleó fueron calamidad y violento. Zengi fue una de esas personas, por fortuna poco frecuentes en la raza humana, que parecía disfrutar haciendo daño al resto de sus congéneres. Sus propias tropas le seguían atemorizadas porque se cuenta que si él decía que no pisaran las cosechas durante su marcha y alguno lo hacía, lo mandaba a colgar. En 1144, Zengi se encontraba por fin preparado para desahogar su crueldad contra los cruzados. A menos de 200 kilómetros de su base en Alepo se encontraba Edesa, uno de los estados cruzados. A Zengi le llegó una oportunidad de oro para recuperar esta ciudad. Zengi siempre había codiciado Edesa y buscaba la oportunidad de satisfacer su ambición y capturarla. En cuanto se enteró de que el príncipe de Edesa estaba fuera de la ciudad, para él fue como si Dios le enviara una señal para avanzar. Casi medio siglo después de la fundación de los Estados Cruzados, los musulmanes estaban por fin listos para lanzar su primer ataque de respuesta. Zengi sitió la ciudad con un ejército de 30.000 hombres. Los pocos caballeros cruzados que quedaban para proteger Edesa fueron cogidos por sorpresa y se refugiaron rápidamente en el interior de las murallas. Esta era la demostración de fuerza tan esperada por los musulmanes. El gran cronista árabe Ibn al-Athir gozó escribiendo sobre ella. Atacaron las murallas sin cesar y nada les interrumpió en su lucha implacable. Sus tropas eran tan numerosas como las estrellas del cielo y cubrían todos los campos que había alrededor de la ciudad. Dicen que los pájaros no se atrevían a volar cerca de allí. Tan absoluta era la destrucción provocada por los sitiadores e incesante su vigilancia. La
Las fortificaciones eran tan fuertes que la única forma de entrar en Edesa era... Se estableció una segunda orden sagrada para ofrecer protección a estos peregrinos. Combinaban un estilo de vida monástico con la portación de armas. Esta hermandad creía que luchar contra el infiel era tanto un acto de caridad como una vía de salvación. Se les conocía como los Caballeros Templarios. Tomaron su nombre de su base, el lugar donde se encontraba el antiguo Templo de Salomón. Estas dos órdenes militares se convertirían pronto en los símbolos temidos e injuriados por parte de los musulmanes en toda la ocupación cruzada. Ambas órdenes monásticas se vuelven inmensamente poderosas, también como fuerzas políticas dentro de los estados cruzados. Esto fue posible gracias a que tanto los hospitalarios como los templarios desarrollaron una fuerza militar. Se convirtieron en las tropas de élite de los estados cruzados y resultaron esenciales para que los cristianos pudieran sobrevivir en este mundo. Para apuntalar la defensa de su nuevo reino, los templarios y los hospitalarios supervisaron la construcción de una cadena de castillos. El mejor de ellos fue el de Crac de Chevalier, en la actual Siria. Austeros símbolos de autoridad, estos castillos anunciaban a los musulmanes que los cristianos habían llegado allí para quedarse. Pero los musulmanes soñaban con contraatacar a los cruzados y recuperar Jerusalén para su fe. De nuevo, se pronunciaba una vieja palabra árabe. Sengi tomó el control de la ciudad. Con Mosul y Alepo, ahora controlaba el norte de Siria. Antes de que llegara él al poder, no teníamos a nadie que impusiera la justicia. Y la presencia de los cristianos en nuestra tierra había convertido el país en un desierto. Él hizo que volviera a florecer. Sengi tardó casi 20 años de luchas descarnadas contra los propios musulmanes en conseguir unir finalmente el norte de Siria. Su propio secretario lo describe como un león, una especie de gato salvaje y feroz. Creo que las palabras que empleó fueron calamidad y violento. Zengi fue una de esas personas, por fortuna poco frecuentes en la raza humana, que parecía disfrutar haciendo daño al resto de sus congéneres. Sus propias tropas le seguían atemorizadas porque se cuenta que si él decía que no pisaran las cosechas durante su marcha y alguno lo hacía, lo mandaba a colgar. En 1144, Sengi se encontraba por fin preparado para desahogar su crueldad contra los cruzados. A menos de 200 kilómetros de su base en Alepo se encontraba Edesa, uno de los estados cruzados. A Sengi le llegó una oportunidad de oro para recuperar esta ciudad. Sengi siempre había codiciado Edesa y buscaba la oportunidad de satisfacer su ambición y capturarla. En cuanto se enteró de que el príncipe de Edesa estaba fuera de la ciudad, Tienen que enlazar estas ciudades que han tomado para poder consolidar el territorio. Los europeos levantaron granjas, pueblos y castillos alrededor de las ciudades capturadas y crearon 4 nuevos poderosos estados cruzados: Edesa, Antioquía, Trípoli y el Reino de Jerusalén. Ahora que la ciudad sagrada era cristiana, llegaban continuamente visitantes peregrinos desde Europa. Todos los años llegaban a miles dispuestos a seguir los pasos de Cristo y rendirle culto en los lugares sagrados. Al igual que los turistas de hoy, necesitaban asesoramiento sobre la alimentación, la bebida, el alojamiento, la atención sanitaria y además un libro guía. La mayor atracción de este libro guía del siglo XII era la iglesia del Sagrado Sepulcro. Reconstruida por los cruzados, alberga los lugares sagrados clave bajo un mismo techo. Se convirtió en un complejo turístico espiritual para miles de devotos visitantes. La guía también incluía el destino indispensable para todos los viajeros: la tienda de souvenirs. Hola, quería comprar unos souvenirs. Sí, por favor, ¿qué es lo que desea? El agua sagrada, la verdad es lo que más me interesa. ¿Me puede hablar un poco de ella? Sí, tenemos agua sagrada, aceite sagrado, incienso sagrado y tierra sagrada. ¿De dónde proviene el agua? El agua proviene del río Jordán. Bien.
y ha sido bendecida en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Vale. ¿Desea alguna cosa más? ¿Rosarios, aceite sagrado o tierra sagrada, además del agua sagrada? No, creo que así está bien. En realidad, solo venía a buscar el agua. La llamada a la lucha. Yihad. A principios del siglo XII, en todo el mundo musulmán se empezó a hablar del levantamiento contra la ocupación cruzada bajo la bandera de la yihad. La yihad es el arma clave de la ideología musulmana. El concepto de la yihad databa de la época del profeta Mahoma en el siglo VII, por lo que es algo esencial en la fe islámica. No es algo que se hayan inventado para hacer frente a la cruzada. Era algo que ya estaba ahí y que ahora se va a utilizar contra los cruzados. El turco Imad al-Din Zengi era el gobernador de la ciudad de Mosul, ahora dentro del actual Irak. Inteligente y despiadado, Zengi quería expandir su imperio y se convertiría en el primer líder en lanzar una yihad y triunfar contra los despreciados invasores cristianos. Para él era esencial derrotarles y sacarles del corazón del territorio musulmán. Para esto tendría que unir a Siria bajo su liderazgo. La poderosa ciudadela de Alepo es una de las ciudades fortaleza islámicas más antiguas del mundo. Los caballeros de la primera cruzada nunca se habían atrevido a atacarla. Al igual que en la mayoría del mundo islámico, en aquel momento era una ciudad-estado independiente con su propio gobernador. Zengi tenía la ambición de centralizar su base de poder en este fuerte y usarlo como trampolín para derrocar a los cruzados. Al disponer cada vez de mayor poder militar, se ofreció para proteger Alepo de los cristianos. En 1128 se alcanzó un acuerdo. Y sagrada. Bien, Muchas gracias. Gracias, señor. En las callejuelas de Jerusalén, los peregrinos no solo podían encontrar souvenirs, sino también probar la comida extranjera. Los peregrinos necesitaban comer, y esta es una calle famosa por la comida, una especie de comida rápida de la Edad Media. Por supuesto, es muy probable que caigas enfermo y necesites ayuda. Veamos qué dice el libro guía sobre esta cuestión. Junto al Santo Sepulcro se halla el hospital en el que se atendía a un montón de personas enfermas. El total de pacientes en aquel momento en el que estuve presente ascendía a 2000. A veces, entre la noche y el día, se sacaban más de 50 cadáveres, aunque no dejaban de entrar continuamente nuevos enfermos. Al capturar la ciudad, los cruzados se habían hecho cargo del Hospital de San Juan. Aquí, los peregrinos cristianos que caían enfermos eran atendidos por hombres que habían realizado los votos sagrados de castidad, pobreza y obediencia. Conocidos como los hospitalarios, pronto asumirían una función militar para asegurar la protección de los miles de peregrinos que viajaban hacia y desde las tierras sagradas. Había grupos de bandidos por todo el camino, esperando a que pasaras por allí para lanzarse sobre ti. Tanto era así que un peregrino relató a principios del siglo XII que el camino de Jaffa a Jerusalén estaba cubierto de huesos de los peregrinos muertos, y que si asesinaban a alguno de tus compañeros de viaje, no podías pararte a enterrarlo, porque la tumba que cavarías sería la tuya propia.